Buenas tardes a todos y a todas. A mí me ha tocado exponer el texto de Catherine Conahan, titulado Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. El texto está dividido en tres partes. Una primera parte introductoria que hace una semblanza de Rafael Correa, un recorrido histórico biográfico, y plantea algunos elementos de evaluación desde la gestión como presidente hasta el 2009 más o menos. Una segunda parte habla de las condiciones materiales que permitieron que Rafael Correa asuma la presidencia del Ecuador. Y un tercer momento que aborda eh, los elementos que se pusieron en juego en la campaña del 2006, en el proceso social constituyente, y también hace referencia a algunos elementos sobre todo del modelo de intervención estatal que plantea Rafael Correa en su proyecto político. Voy a hablarles de las condiciones materiales que llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. La autora hace un corte histórico eh, que inicia en 1995 para dar cuenta de un síntoma que será, digamos, característico en el transcurso de la historia del país en el modelo neoliberal. ¿Y qué es esta crisis de representación? La crisis de representación marcada por una falta de credibilidad de los organismos estatales, sobre todo el Congreso, de la presidencia y la vicepresidencia del país. Eh, Dado por la presencia de actos de corrupción al más alto nivel. En el caso del corte histórico empieza pues con Alberto Dajic y la malversación de fondos de reserva que concluyeron en la huida del vicepresidente a Costa Rica. Lo mismo, digamos, se da en la presidencia de Abdalá Bucaram, digamos, marcado por un manejo, eh, digamos, inadecuado, inmoral del país, actos de nepotismo eh, y una situación de inconformidad dada en el marco de su gobierno. Eh, lo mismo, digamos, ocurre en Yamil Maguad, en la presidencia de Yamil Maguad, en el interinazgo de Fabián Alarcón y en la presidencia de Lucio Gutiérrez. Este periodo histórico del país está caracterizado por esta crisis de institucionalidad, una falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Eh, pero también existe, eh, digamos, una crisis originada por las medidas neoliberales que van adoptando estos gobiernos, eh, digamos, que benefician al capital financiero, que desregulan el sector financiero del país y que provocan como consecuencia, vamos, una situación de crisis económica con una hiperinflación y en el caso de la presidencia de Yamil Maguad, con la implementación del dólar como moneda nacional, digamos, una situación de descrédito creciente de la clase política, a una situación de crisis que desemboca en una crisis social. Evidentemente, los picos de esta crisis social son eh, la confiscación de los ahorros de muchas personas, el salvataje bancario, el éxodo masivo de ecuatorianos al extranjero, principalmente a Estados Unidos, España e Italia. Y pues bueno, esta conjugación de elementos eh, eh, se transforman en indignación en sectores poblacionales y en sectores organizados del país. Esta indignación pues termina con la caída de gobierno. Pero, pues bueno, es singular marcar dos momentos históricos de, de, de este transcurso, digamos, de este corte histórico que ha hecho la autora. El primero que es la caída de Yamil Maguad,
pues la caída de Yamil Maguad es un proceso, un levantamiento popular protagonizado fundamentalmente por el movimiento indígena y el cual se unieron algunos sectores del ejército, mandos medios, sobre todo coroneles. Y el otro momento histórico que es importante es el levantamiento popular que derrocó a Lucio Gutiérrez. ¿Por qué son importantes diferenciarlos? Primero, eh, la caída de Yamil Maguad, digamos, hay actores definidos y uno de los rostros que, digamos, surgió como salvador de la situación de crisis, pues fue propiamente Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez luego fue elegido presidente eh, bajo o en acuerdo con los sectores que, digamos, pretendían sacar al país del modelo neoliberal, la CONAI, el Movimiento Popular Democrático. Sin embargo, Lucio Gutiérrez gira a la derecha y adopta una posición neoliberal. Eh, y también, digamos, manifiesta la continuidad de las medidas económicas neoliberales, así como la continuidad del acuerdo o la troncha con los partidos políticos tradicionales. Entonces, la diferencia entre un levantamiento y otro, el levantamiento que termina por derrocar a Lucio Gutiérrez, es que es una manifestación espontánea de indignación generalizada en contra de la clase política del país. El discurso ya no fue, la consigna más bien, no era que se vaya Lucio Gutiérrez, sino se fue tornando en un que se vayan todos. Eh, Esto, digamos, como que marca mucho el momento histórico, pues eh, existe una indignación generalizada en contra de la clase política y una desilusión de la población frente a la situación general del país. Eh, entonces, digamos, luego un momento de transición en el cual Alfredo Palacios Alfredo Palacio termina como de administrar el tiempo que le quedaba a Lucio Gutiérrez en la presidencia y había pues una desazón generalizada. Eh, Sin embargo, dentro de la presidencia de Alfredo Palacio, trató de reducir la tensión social incorporando algunos elementos progresistas, eh, más o menos progresistas dentro de su gabinete. Y es por eso que incorpora a Rafael Correa al Ministerio de Economía. Es ahí que él va construyendo una, una exposición eh, ante la población ecuatoriana. Se muestra desde el Ministerio de Economía como un semblante antineoliberal, anti-TLC, enfrentado al ALCA, enfrentado a los organismos multilaterales de crédito, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y, digamos, prioriza la relación con los nacientes proyectos alternativos de integración regional que, que lideraba Venezuela, digamos. Eh, este corte, esta postura de Rafael Correa le impide permanecer mucho tiempo en el Ministerio de Economía. Sin embargo, había adquirido ya cierta notoriedad política, inclusive había capitalizado cierta indignación en contra de las medidas neoliberales que habían sido rechazadas históricamente por algunos sectores sociales, pero termina saliendo del Ministerio de Economía. Con esa cierta notoriedad que había capitalizado, pues se enfrenta, digamos, a la posibilidad de ser candidato en el 2006. La decisión de ser candidato es, eh, digamos, resuelta por una serie de intelectuales que en algún momento estuvieron ligados a algunos sectores sociales, algunos todavía siguen ligados a algunos sectores sociales, digamos, pero es la decisión de ellos. Gustavo Larrea, Ricardo Patiño, Alberto Acosta, Fander Falconi.
De ellos, digamos, entienden que la posibilidad de acumular políticamente la indignación de la indignación de la población debía darse en los márgenes de proponer un proyecto post-neoliberal, pero también de refundar el país como había sido, digamos, el discurso del último levantamiento popular que terminó derrocando a Lucio Gutiérrez. Entonces proponen, digamos, eh, enfrentarse a la troncha política, eh, al modelo neoliberal que estuvo liderado por los partidos políticos tradicionales y, digamos, levanta una campaña que se enfrenta a lo que denominó partidocracia, pero también propone un, refundar al país eh, a partir de un proceso social constituyente. Estas medidas, estas propuestas, digamos, si bien lograron sintonizar con algunos elementos de la población, no calaban totalmente en, el, en, el, en, el, en la población ecuatoriana. Y debido a que no tenía una base social organizada, no podía apuntalar su candidatura en los inicios del proceso de elecciones, por lo que privilegia el marketing frente a la organización social, el marketing político que lo lidera Vinicio Alvarado. De esa manera va construyendo, digamos, un orden simbólico que incorpora algunos elementos de otros políticos. Por ejemplo, se van construyendo eslogans, discursos como el Vuelve la Patria, que es recogido de Benjamín Carrión, el Dale Correa, la utilización de la correa como un símbolo de castigo hacia los partidos tradicionales, digamos que es tomado de Abdalá Bucarán, pero también hay una adopción de la, la, la posición, digamos, una adopción de la figura de Rafael Correa como el mejor candidato, como el candidato preparado, como el tecnócrata del PowerPoint, que, digamos, va, digamos, alimentando este discurso que privilegia el marketing político frente a la organización. Rafael Correa tiene en Álvaro Noboa su principal contendiente en las elecciones presidenciales y asume la presidencia. Pero asume la presidencia en los márgenes que se había propuesto, ¿no? Se había propuesto enfrentar a los organismos estatales desacreditados, sobre todo al Congreso, y refundar al país. Para eso, la primera de las medidas que adopta al asumir la presidencia del país es llamar a una consulta popular para instalar una asamblea nacional constituyente. Eh, evidentemente gana esa consulta popular e instalan una asamblea constituyente, nacional constituyente, con mayoría en este caso, de país. Y logra consolidar la propuesta constituyente que más tarde será aceptada por consulta popular. De ahí abre la posibilidad con la nueva constituyente de ser elegido por primera vez post-constituyente y además de una reelección que le permite estar 10 años en la presidencia del país. Sin embargo, no todo, digamos, después de este recuento histórico es color de rosa. Algunos elementos que se fueron decantando históricamente son las contradicciones propias de este proceso de gestación. Primero, el alejamiento de algunos sectores debido a la posición que tenía Rafael Correa respecto a su proyecto político. Él quería enfrentarse a la componenda y al modelo de Estado corporativizado que planteó el modelo neoliberal,
incluyendo en este sentido algunas organizaciones sociales como la CONAIE y el MPD y la UNE, que habían tenido el control de algunos elementos digamos, con concesión del Estado. En el caso de la CONAIE, de las juntas de agua, y en el caso de los profesores, de algunos sectores de la educación. Digamos, él tenía una perspectiva tecnócrata, homogenizadora, que planteaba que había que descorporativizar. También hay un alejamiento, pues, en ese sentido, de algunos intelectuales como Alberto Acosta, Juan de Falcón, y pues se evidencian estas contradicciones, pues se pone en juego la posibilidad de ir construyendo el proyecto político, pues que no está a debate, francamente, porque Rafael Correa tenía una perspectiva política hegemonizadora y no daba la posibilidad de dialogar o ir construyendo en los márgenes de la discusión un proyecto político incluyente en el que se puedan ir sumando más elementos. Entonces, evidentemente hay distanciamientos y por otro lado, pues tenía una perspectiva, digamos, de relación con la población homogenizante. Él hablaba de los ciudadanos, tenía una perspectiva republicana del Estado, hablaba de los ciudadanos, por lo tanto, estaba planteado, digamos, en movilizar desde el Estado esta perspectiva homogenizadora que, digamos, hacía del Estado el primer actor. Entonces, había una construcción de arriba hacia abajo de los derechos, de las organizaciones sociales, y para eso tenía que robustecer al Estado de tal forma que se convirtiera inclusive en un regulador del mercado y de las relaciones en el mercado. Básicamente se enfocó en esos elementos y algunos otros elementos que digamos están en discusión en el texto, digamos, pueden ser discutidos ya en la clase. Eso es lo que les puedo contar del texto en honor al tiempo y les agradezco su atención.